A continuación, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, adscrito por supuesto a nuestra Universidad de Guadalajara, dictará la conferencia La decapitación social y la esclavitud como estrategia de control durante la conquista de la Nueva Galicia. Démosle un fuerte aplauso. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, déjenme decirles pues que me siento muy honrado de participar en el marco de este seminario de Repensar la Conquista y muy agradecido con la doctora Rosina por haberme incluido en el programa con algunas de mis reflexiones académicas sobre este tema. Y pues me siento con mucho compromiso después de escuchar pues la conferencia magistral del doctor Guy Rosat y las participaciones de los académicos que me han antecedido, porque han sido unas exposiciones magníficas de reflexiones pues de muy, muy alto nivel, y estoy seguro que las exposiciones que vienen tendrán el mismo nivel académico, y yo espero pues no desentonar mucho con mi participación. Y además tengo el deseo de hacerlo bien porque pues una de mis aspiraciones ahora es tratar de convencer al grupo de Repensar la Conquista pues de que me admitan de manera permanente en su grupo de reflexión y de investigaciones. Entonces casi me siento como si fuera una exposición iniciática o de acceso, ¿no?, al grupo de investigación. Y bueno, también un poco nervioso porque es una investigación que está en curso, inconclusa, por lo tanto no tengo los datos o la información completamente terminada. La sistematización de la información pues aún no la termino, y por eso, bueno, espero que ustedes tengan la indulgencia necesaria con pues estas, que ni siquiera pretendo que ustedes la tomen como una conferencia o exposición, sino más bien como algunas reflexiones, ¿no?, iniciales en este tema. Me gustó mucho estar ahora hablando después de las participaciones que hemos tenido, porque así me evita hacer una exposición. Perdón, me voy a acercar más el micrófono para que no tenga necesidad de subirle allá al ingeniero. Porque ya han puesto el contexto de conquista. Nada más me permitiré pues puntualizar algunas cosas. Es cierto que por inverosímil que parezca, la conquista de México sucedió, aconteció, y ya se ha explicado pues algunas de las razones para poder comprenderlo. Ya se ha hablado del papel de las enfermedades, que ahora el doctor Guy Rosat también mencionó, y que hizo una comparación que me gustó mucho, como si vinieran extraterrestres y nos trajeran enfermedades eléctricas, así dijo. Entonces, bueno, algo así. Bueno, el papel de las enfermedades se ha estudiado, también el papel de los aliados, el rol de las armas, el tema de la mentalidad, el papel demográfico, la caída demográfica, etcétera. Aún así, después del acontecimiento militar, pues asistimos a un control, a un dominio de un pequeño grupo europeo, español en su mayoría, castellano, pues, que pues toma el control y las riendas de una nueva idea de sociedad. Y bueno, pues esto a través también se han avanzado explicaciones a través del sistema de encomienda, la evangelización, la catequización infantil, por supuesto el impacto mental al que asistieron
las sociedades indígenas con la quema de sus dioses, la destrucción de sus templos y el establecimiento finalmente de instituciones europeas. Pero bueno, es un contexto, al momento de la conquista hay un contexto de una violencia generalizada. Y además de una violencia generalizada, de una situación de incomprensión, porque no hay reglas todavía muy bien definidas. De hecho, en el momento de la guerra misma, no es una guerra convencional como la que pudiera existir con dos ejércitos que se respetan, ¿no? En Europa, en esos mismos años, hay guerras entre ejércitos y cuando hay un prisionero, bueno, que fue prisionero en ese siglo, Francisco I, rey de Francia, y bueno, pues se le trata muy bien, ¿no? Es un prisionero de guerra, pero un prisionero de calidad. Hay un respeto entre los enemigos. Entonces, es un mundo también de turbulencias políticas, turbulencias sociales, religiosas, culturales. Se hablan muchas lenguas, muchos idiomas, pero pues eso no nos importa. Además, digo turbulencias políticas incluso en el mundo español, porque miren ustedes, un hombre político poderoso puede pasar tranquilamente del poder a la cárcel y después de la cárcel al poder. Y no estoy hablando del siglo XXI mexicano, estoy hablando del siglo XVI. En donde no hay ningún problema si va a la cárcel el político, puede salir inmediatamente y con más poder que el que tenía, ¿no? Entonces este tipo de registros o de referentes políticos de estabilidad están borrados completamente, incluyendo, bueno, las referencias institucionales. Dice posteriormente el líder durante lo que se conoce como la Guerra del Mixón, ¿cómo se llama? Tenamastli, que lo llevan a declarar a Europa y que es asistido, por cierto, por Bartolomé de las Casas. Él dice, bueno, pues es que yo no puedo confiar en las instituciones de los enemigos, a mí me va a juzgar un tribunal de mis enemigos, ¿cómo puedo confiar en ellos, no? Entonces hay un traslape también de instituciones. En este contexto, en este contexto de violencia, de turbulencia, los conquistadores, porque ahora me voy a referir solamente en esta investigación al espacio de la Nueva Galicia y no el de la Ciudad de México. Pero en ese contexto llegaron los españoles a lo que posteriormente será la Nueva Galicia, que es más o menos en el decenio de 1530, un poco antes llega en 1525 Francisco Cortés, y hay prácticas que se toman como una estrategia de control y de dominación, y yo solamente voy a observar dos. Una de esas prácticas es la decapitación social. ¿Qué significa? Bueno, que llegan los soldados, los militares españoles y lo primero que hacen es tomar al líder de las comunidades indígenas. No es algo nuevo, esta práctica la utilizó, acuérdense ustedes, Hernán Cortés con Moctezuma, ¿verdad? No lo ejecutó, pero sí lo tomó prisionero, y evitó que él tuviera todo contacto prácticamente directo con las comunidades indígenas. Y entonces era una comunicación a través del propio Hernán Cortés o su grupo. Entonces es una estrategia de control que después se hará pues de una manera casi continua a lo largo de las comunidades indígenas que va encontrando o Francisco Cortés o Nuño de Guzmán posteriormente, ¿no? Es muy conocido, por ejemplo, como Nuño de Guzmán al pasar por Michoacán, pues toma al líder, al señor de Michoacán, el Calzonsi, y pues lo ejecuta posteriormente. Y esto, si no se habla el mismo idioma, si no se conoce la cultura del otro, si no se interrelaciona uno comprendiendo la religión que tiene cada quien, esto sí es un lenguaje que se comprende,
No necesitamos hablar la misma lengua o saber leer o saber interpretar. Cuando llegamos y ejecutamos al líder, que además no era simplemente un líder político o social, sino también religioso, un intermediario con la divinidad, entonces este sí es un impacto y un mensaje que se entiende. Es decir, los que llegan a controlar, a invadir, son superiores a todo lo que pueda representar ese pueblo indígena, y entonces, además de marcar la superioridad, pues provocan un vacío cultural en el resto de la población. Ahora sí que una falta de liderazgo, no solo un vacío, sino una falta de dirección, una falta de sentido a la vida. Y este es un elemento que es en lo que estoy trabajando en mis investigaciones, pues sistematizando a través no solamente de las crónicas, porque ya vemos los problemas que nos metemos si utilizamos crónicas, sino a través de otros documentos indirectos como pueden ser procesos judiciales o cualquier otro documento que se elabore. Entonces es una sistematización de la decapitación social. Lo hace Francisco Cortés, lo hace Nuño de Guzmán también, en Aguacatlán, en Jalisco, en Tepic, por todas partes donde pasa, los toma presos y se los lleva, ¿no? Encadenados. Y si no los ejecuta en ese momento, puede ser que los ejecute posteriormente, pero el pueblo se queda sin líder, o sea, en una desorientación generalizada. Entonces este es uno de los elementos, y el otro elemento que me gustaría poner a su consideración es la esclavitud también como un sistema de control. Acuérdense que la esclavitud es la condición más baja a la que puede acceder un ser humano. Es una condición de servidumbre extrema, ¿no? El ser humano, siendo esclavo, no tiene dominio sobre sí, pertenece a alguien más, ¿no? Y hace lo que alguien más. Ese posesor del otro ser humano, pues tiene derecho de vida o muerte sobre él, ¿no? Y no todos acceden a esa condición de esclavitud, sino, en primer lugar, los enemigos de guerra. Pero no solamente fueron esos en este contexto de conquista, en donde pueden ser enemigos todos, ¿no? O al quien designe el español, bueno, pues entonces se toma como esclavos a quien se quiere someter o donde quiere tener uno un impacto. Y miren, este tema de la esclavitud, que ya ha sido también abordado ampliamente por otros historiadores, es un tema que practicaron todos, es decir, en la década de 1520, cuando ya al fin se pone una institución municipal como es el Cabildo de la Ciudad de México, pues este cabildo con todo el grupo de poder, pues tenía un jugoso negocio de esclavos que enviaban de México hacia el Caribe, por ejemplo, a cambio de caballos. Y esta red de esclavos vino a retomarla posteriormente el primer presidente de la audiencia, llamado Nuño de Guzmán. Y aquí hay que hacer una nueva aclaración, porque Nuño de Guzmán es un elemento que, al tratarse de la Nueva Galicia, pues es un elemento a considerar, porque Nuño de Guzmán se hizo enemigo de los franciscanos y enemigo prácticamente de los que sabían manejar muy bien la pluma. Es decir, que en algunas crónicas, como una que escribieron posteriormente en la Nueva Galicia, de un fraile llamado Antonio Tello, bueno, para este franciscano, en esta crónica miscelánea de la conquista de Jalisco, hay incluso conquistadores buenos y malos. Y un conquistador bueno era Hernán Cortés, casi sin defectos, ¿no? Pero había conquistadores malos que eran asemejados hasta, y en alguna ocasión algún cronista lo retoma y lo dice, era un aborto del demonio, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos un elemento distinto que hay que tomar en consideración con que sea Nuño de Guzmán el que haga una conquista, porque tenemos que considerar que es malo, pero verdaderamente malos, ¿eh? Y cuando digo malo es que era malo, en fin. Entonces ese elemento también habría que
que considerarlo. Bueno, Nuño de Guzmán, como los demás, llega a la gubernatura del Pánuco y también toma el negocio jugoso de la esclavitud que tenían ya en el Cabildo de la Ciudad de México hecho. Pero cuando llega a estas tierras del norte, que toma esclavos, y es muy difícil seguirle la pista de la esclavitud porque no dejan registros. Es decir, sí hay algunos testigos que dicen, bueno, cuando llegó a Huacatlán, Nuño de Guzmán tomó como 2,000 esclavos, pero es un número mayúsculo, o sea, es como si 2,000 es como si esclavizaran a todos los estudiantes de este campus universitario, ¿no? Son muchos. Perdónenme, es un mal ejemplo. Pero es para ver la dimensión demográfica, ¿sí? Y esos 2,000 esclavos es a ojo de buen cubero, porque pues no los contaban, ¿no? Los hacían unos corrales y en esos corrales los metían y había guardias que impedían que se escaparan. Pero además junto con, no nada más eran hombres adultos, sino que también eran mujeres y también eran niños, ¿no? Y eso les causaba a muchos de los testigos pues una gran piedad. Ahora, leyendo los juicios de residencia de Nuño de Guzmán, he encontrado que el juicio es un juicio político, ¿no? contra un gobernante. Y en ese juicio político agregan como pruebas contra Nuño de Guzmán la copia de unos libros de la Real Hacienda, es decir, del fisco, en donde dice se han hecho tantos esclavos y por lo tanto tiene que pagar un porcentaje al fisco, ¿no? Y ahí vemos que entre los años 1535 y 1536, en distintas entradas, que así se les llamaba, expediciones de esclavos, por el lado de Mascota, por el lado de Tepic, por el lado del Valle de Banderas, es decir, Puerto Vallarta, por todo aquel rumbo se hicieron en un año más de 5,000 esclavos, según los registros que están en los libros de la Real Hacienda que se conservan en ese proceso judicial. Y bueno, si evadían impuestos, pues podemos pensar que podría ser el doble, ¿no? de estos esclavos. Entonces, y bueno, también cuando llega un nuevo gobernador hacia 1540, Francisco Vázquez Coronado, y que a él también le hacen un juicio político, un juicio de residencia, él se queja al llegar a Guadalajara y dice, pues es que me he encontrado a mucha gente que hace esclavos aquí en la Nueva Galicia y los lleva a vender a la Ciudad de México. Y entonces dice, se los llevan en grupos de 100 en 100, encadenados y atados, y se los llevan a vender allá. Pero cuando le hacen el proceso judicial a Francisco Vázquez de Coronado, los jueces y los testigos se quejan de que él hizo exactamente lo mismo, ¿no? Lo están acusando de que él como gobernador también enviaba esclavos allá. Bueno, lo podemos abordar desde un punto de vista económico, muy mal, pero la orientación que yo pretendo darle pues, a esta investigación es más bien desde un punto de vista de control y sumisión total, ¿no? De los pueblos indígenas a través de la esclavitud, porque era un gran impacto lo que se daba cuando tomaban a los esclavos y los llevaban a vender. No es perder completamente la esencia de la humanidad. Y bueno, en ese estado van las investigaciones, estas son las reflexiones que yo he querido compartirles y creo que no he logrado cumplir los 30 minutos que me tocaban, pero es suficiente. Yo les agradezco su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? A propósito del tema de la decapitación social que mencionaba en la primera parte de su exposición, y tal vez es una pregunta especialmente oportuna en una fecha como hoy,
aludiendo a lo que también mencionó el doctor Guy Rosas sobre las guerreras, ¿qué tanto era posible para los españoles reconocer los liderazgos de estos pueblos, por ejemplo, en términos de género? Es decir, ¿qué tanto hay también reconocen liderazgos femeninos, por ejemplo? Bueno, sí he visto algunos liderazgos femeninos. Concretamente se habla para la parte de la Nueva Galicia de una reina en Tonalá, que era bueno, no sé, la señora, en fin, la mandamás ahí en el pueblo. ¿Y cómo reconocían los liderazgos? Bueno, a mí me parece que sí tenían posibilidades de reconocerlos porque no llegaban en blanco. Ellos ya tenían más o menos un mapa que les habían acercado los mismos indígenas aliados o los mismos indígenas que estaban y que conocían la región y que eran también los que los orientaban en el camino por donde había que pasar, ¿no? Entonces sabían perfectamente quién era el líder de las comunidades indígenas, porque además se acercaban a recibir. Imagínense, para el caso de la expedición de Nuño de Guzmán eran alrededor de 10,000 personas las que de lo que se componía el ejército, obviamente con los soldados indígenas también, ¿no? Y eran como 10,000 personas y eso significaba que al día, pues con la mala costumbre de comer de todo el mundo, pues tenían que alimentarse las 10,000 personas a los pueblos que llegaban y sí tenían que tener una orientación en la ruta a la que querían llegar y les pedían precisamente a esos líderes que sí reconocían los demás, pues les pedían, lo primero que les pedían era alimentación y posteriormente también tamemes o cargadores para ir al otro pueblo, etapa. Y sí sería muy importante y es un tema de tesis. Aquí veo a muchos estudiantes de humanidades pues que podrían hacer el tema de identificar los liderazgos femeninos en las comunidades indígenas en esta época del siglo XVI. Sí, es un buenísimo tema. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Estamos hablando supuestamente de una sociedad matrilineal. Quiere decir que la ciencia, la gente sigue la línea materna. La línea materna, por ejemplo, de Moctezuma, Cuauhtémoc, siempre son estos en los matrilineales, que no son matriarcales, son matrilineales, son los hermanos, los tíos que tienen el poder. No necesariamente una mujer, pero sí es matrilineal y son estas figuras. Eso es una cosa porque es históricamente una forma previa al patriarcado, porque estos hermanos, tíos, posteriormente toman poder, entonces ya tenemos la línea patriarcal, ¿no? Entonces, este se refiere en este caso a los mexicas, ¿no? Y la otra cosa es, hablamos de una teocracia, quiere decir, Moctezuma, esta gente eran los máximos líderes, pero sacerdotes. Es algo como alguien hace la guerra contra el Vaticano y toma el Papa. Eso se puede imaginar un poco la cosa. Entonces los soldados españoles que llegaron vivieron en una medio laica sociedad y hablan de términos, digamos, de esos soldados y todo eso, como en España fue en esa época. Ellos entienden el mundo, todo el mundo, como estaba España. No tienen concepto de una otra cosa. Y eso yo creo que sí es muy importante darse cuenta de esto. También en este problema de líder o no líder, yo dudo un poco que se pueda hablar de estos términos modernos, porque en una teocracia es una personal unión entre el máximo, digamos, sacerdote y este líder en términos modernos.
No, y eso yo creo que es muy importante distinguir eso. Sí, el doctor Gui, bueno. Un poco para que comente en conjunto y no nos extendamos tanto. Me deja pensando mucho esto de la reflexión sobre las formas de violencia. Primero por el asunto de la, ¿cómo lo llama? Decapitación social. Porque sabemos que en la guerra prehispánica no se toman rehenes, se toman esclavos, cautivos de guerra que se van a sacrificar o se matan a los líderes y se toma el lugar tan, ¿no? Esto sí es novedoso, esto de la toma de rehenes, ¿no? Digo, de pronto estaba pensando casos documentados donde se narre que en una guerra prehispánica se tomó de rehén al señor de no sé qué y no me viene a la mente absolutamente nada, ¿no? Y en cambio aquí de lo que nos habló casi fue de esta toma de rehenes, ¿no? Que es distinto a conquisto, mato y me instalo, ¿no? Y eso va de mano con lo de la esclavitud porque pareciera… Usted es quien tiene el acceso directo a los documentos y a los testimonios, pero pareciera que no hay capacidad de reacción, ¿no? De estos lugares donde se está haciendo esta incursión y se están tomando todos estos esclavos. Lo digo porque, por ejemplo, y debe ser, digo, es una región distinta a esta, yo no conozco absolutamente nada de cómo funciona esta región que nos está escribiendo. En el centro de México, concretamente ya en la parte más sur, entre el Altiplano y la Mixteca, que es un caso que conozco, esta violencia y este ejercicio de la violencia para la conquista, más que una decapitación, fue una suplantación. O sea, en realidad, no es que se decapitó el liderazgo, sino se inventó uno que no existía antes en realidad, ¿no? O sea, no hay y la toma de rehenes sí, pero la toma de rehenes va no tanto en el sentido del señor o esto, sino un poco lo que decía ahorita el doctor Kuninsky, que el valor de Moctezuma está dado en tanto que es jefe teocrático. Sí, se toman ancianos, se toman gente reverenciada, importante de las comunidades como rehenes, ¿no? Literalmente, que después se califican como pilis, pero cuando vienen las descripciones se da uno cuenta que es el teo quién sabe qué, que es el no sé qué, ¿no? O sea, no en esta idea de que es el líder político, sino de que es un líder muy importante moral que se está tomando como rehén y se crea simultáneamente un nuevo liderazgo impuesto por los aliados indígenas, o sea, que conocen la región y que además están ahí, porque como está… Cuando hablamos de tlaxcaltecas, por ejemplo, en el caso del Centro de México, hablamos de una afiliación de migraciones chichimecas del norte que va por todos lados. Entonces, estos tlaxcaltecas de aquí tienen grupos de parentesco en Cuautinchan, en Tepeaca, en Quecholac, en Tehuacán, en Tecamachalco, en todos lados. Entonces, esos parientes son los que están apoyando, ¿no? Ahora ellos son jefes. Entonces, se inventa un nuevo liderazgo que antes no existía. Digo, no sé en este caso, y por eso es que no hay capacidad de reacción, porque, o sea, sí hay una reacción, pues, pero me refiero que está ahí mismo el antídoto. O sea, está el grupo fuerte, local, que es el que está tomando de esclavos a los de junto, ¿no? Que como 20 años antes les habían robado o se habían peleado por el ojo de agua, que se habían peleado por algún recurso estratégico, y entonces en ese momento, pues ellos, bien felices, pues es su oportunidad, ¿no? De inventar en realidad un liderazgo que no existía. Entonces, no sé, en este caso, las fuentes, solo me llama mucho la atención como que parece que hay una incapacidad de reacción de estas sociedades indígenas, y que sería interesante un poco ver esta diferencia entre el secuestro y con la guerra prehispánica, ¿no? Que es, si agarran al jefe guerrero del otro bando, es para quitarlo, o sea, para desollarlo, para empalarlo, para no sé, cualquier otra cosa, pero no lo secuestran, ¿no? No es para después pedir un rescate o manipular mediante eso, ¿no? Sí, muchas gracias. Muy buena reflexión. Mientras le pasan el micrófono al doctor Guy Rosat, nada más para comentarles el tema del señor de Michoacán, que miren, fue arrastrado por un caballo, quemado vivo, atado a un tronco y finalmente sus cenizas fueron echadas al río. Entonces, bueno, es completamente desaparecerlo de la faz de la tierra, ¿no? Y su recuerdo también. Bueno.
Sí, creo que es importante su participación porque insiste sobre la violencia de la conquista. Ahorita las tendencias es decir que ya no tuvo violencia, que fue un encuentro, fue amistoso. Aquí vemos, pero lo interesante es cuando dice que sí realmente, no sé, se me pareció colosal, 10,000 el ejército de Nuño. Es la misma cosa que baja a los franceses para conquistar Italia, son 10,000. Son los primeros grandes ejércitos, antes no alcanzaba 10,000 un ejército europeo, son 6, 5,000, pero 10,000 lo que nos da es que son cucarachas, no son cucarachas, son de una plaga, langosta, es como langosta. No hay ningún pueblo puede nutrir realmente 10,000. No hay un pueblo, los pueblos prehispánicos tenían sus excedentes, pero ¿para qué? Para ellos, para reproducir una reserva, etcétera. Pero si una región donde hay 5,000, un pueblo de 5,000, de una región de 5,000 gente, hay un poquito, pero para unos meses esperando nuevas cosechas, porque no había problema de este tipo de ruptura. Llegando 10,000 es asesinar y arrasar realmente. Por eso dice que no hay respuesta, porque muchas veces intenta de huir lo más posible. Cuando la primera no, sorprendieron, pero después cuando la gente ha huido, es lo que explicaría probablemente la destrucción total de estas regiones, ¿no? Es decir, una desorganización, este efecto de esta planadora que viene, que destruye todo, porque solamente para nutrir a la gente es imposible. Además, los vencedores no dicen, yo voy a agarrar solamente un cacahuatito, no. Va a agarrar todo lo que hay, lo mejor, lo más posible. Es ese efecto, por ejemplo, yo lo vi cuando estaba estudiando en Europa, el efecto de como una legión romana. Una legión romana que se instalaba en un campo romano cerca de Germania. Las regiones no producían, y todavía una producción bien diferente, en bosque, bajar la carne de cerdo, etcétera, bla, bla, bla. Y llegaba esta gente y imponía otro sistema, con una exigencia de medio kilo de carne al día. Es decir, a fin del año se hacen muchos animales, ¿no? O sea, y obligaba y trastornaba no solamente sus espacios, pero trastornaba la región que toca la otra región. Es decir, el efecto como conquista provoca olas. No solamente destroza, sino que ya adelante a 40, 60, 80 kilómetros. Si no, podemos pensar que los indios eran tan tontitos que no tienen relación entre ellos. Y sabemos que sí, cuando se lanza la guerra del Mixtón, en unas semanas, y que está bastante destrozado todo ya, ¿no? Es decir, hay que pensar como esta violencia tal. Y yo creo que esto ganó Occidente porque era el sistema más violento. Y ponía un sistema más violento. Y lo vemos, Occidente destrozó el mundo entero. África, Asia, todo fue destrozado. Y la gente se reorganizó como pudo. Pero es evidente, ¿no? Hay región totalmente desertificada, ¿no? Por eso es interesante de este efecto violento, me gusta que le sigue trabajando bien, porque es bien importante, también como decía Guadalupe. Hay un efecto violencia, y después estos collares de esclavos que se encuentran, un arqueólogo que hizo un trabajo, que había gente de todos los países, en Panteón de 1560, algo así, encuentra gente, muchas orígenes de prácticamente todo el espacio de Nueva España. ¿Qué viene a hacer aquí esta gente? Además con el estigmata de explotación extrema. Pero yo creo que es importante, yo felicito para remeter un poquito lo que fue realmente esa conquista, ¿no? No, muchas gracias por los comentarios que ya he tomado la debida nota.
Yo quiero hacer un comentario también, ¿puedo? Bueno, volviendo a la cuestión de la violencia, pero ahora como castigo divino, y me acordé que Bernal Díaz del Castillo dice, refiriéndose a Nuño de Guzmán, que, bueno, los huastecos eran el pueblo más depravado que había aquí en México, ¿no? Pésimo, depravados, eran homosexuales, andaban encuerados y todo, y por eso, no por casualidad, que como castigo les cayó Nuño de Guzmán. Por eso aterrizó por allá en este caso, la violencia y los redujo esclavos, así lo dice él textualmente, como castigo por haber sido el pueblo tan degenerado que era. Sí. Sí, pues es también un ámbito que hay que explorar, ¿no? Desde ese aspecto. Gracias. La División de Estudios de la Cultura Regional otorga la presente constancia a Aristarco Regalado Pinedo por su ponencia La decapitación social y la esclavitud como estrategia de control durante la conquista de la Nueva Galicia, en el marco de la Sexta Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. Y firma la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, secretaria académica. Gracias, doctora.